Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos un año más, 2 años desde operación de cirugía a corazón abierto, ¿no? No sé si habéis visto el vídeo de hace un año, pero wow, el tiempo vuela. Bueno, un poquito de contexto para los que habéis aterrizado en el canal y tal. ¿Qué tengo en el corazón? Bueno, ahí lo podéis ver. Lo que tengo es una reparación de un aneurisma de la aorta ascendente junto con una reparación de la válvula aórtica que tenía unicúspide y se consiguió biscupidizar, ¿vale? Eso pasó hace 2 años y la verdad es que cuando miro la cosa esta me asombra que tenga todo eso dentro del cuerpo, pero todo fue un éxito y nada, soy de los pocos que lo tienen, si no me equivoco, en España somos muy pocos que lo tenemos y la verdad es que todo fue magníficamente. Entonces, bueno, como siempre suelo empezar estos vídeos, ¿qué he hecho durante este año, no? Porque una de las cosas que supongo que si habéis aterrizado en este vídeo y tenéis un poco de miedo, es cómo es la vida después de la operación a corazón abierto, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces, bueno, vamos a empezar como el año pasado. ¿Qué he hecho? He viajado, ¿no? Entonces diréis, bueno, ¿y a dónde habrá viajado este hombre, no? Porque, hostia, coger un avión, qué difícil subir la maleta, cómo funciona con la altitud. Bueno, pues os voy a poner la lista de donde he viajado, ¿vale? Pues he estado, a ver, lo tengo apuntado que se me olvida. He estado en Egipto, México, Filipinas, Turquía, Alemania, Mónaco, Reino Unido, Suiza, Estados Unidos, Singapur, el Tíbet, China, Hong Kong, Nepal, Bután, Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Liechtenstein, Namibia, Sudáfrica, Laos y Myanmar. ¿Vale? En todos esos países he estado en el último año, no en los 2 años desde que me operé, en el último año, los últimos 12 meses. Así que como podéis ver, lo que es viajar, no pasa nada para el cuerpo. Para los que os interesen los viajecitos, seguid el canal, que hay cosas muy chulas por ahí. Entonces, ¿qué más he hecho? He seguido bailando, ¿vale? Por aquí sale. Como los que sabéis, yo bailo bachata, bailaba bachata antes de operarme y he vuelto a bailar después, con lo cual el impacto en el esternón, pues, para nada, me podéis ver. He continuado con lo que es el entrenamiento. He vuelto al gimnasio, bueno, como ya os expliqué en el vídeo anterior, he seguido entrenando, entreno unos 3 días por semana, hago tonificación, ¿vale? Corro, estoy muy en forma y de hecho hago el mismo régimen de ejercicio que hacía antes de la operación. No hay ningún tipo de diferencia, hago exactamente lo mismo en el gimnasio. No tengo ningún tipo de limitación y la única limitación entre comillas es lo que es el CrossFit. Que de hecho, si queréis que os diga la verdad, el CrossFit, ni aunque estés en forma, es bueno para el cuerpo. Ahí lo dejo, ¿eh? Pero el CrossFit es lo único que me han dicho que no. Y pesas muy pesadas, ¿vale? Si es un press de branca muy pesado, me han recomendado que no lo haga. A ver, algunas cositas, ¿no? Que muchos me preguntáis en el canal y este tipo de cosas, ¿no? Si realmente tienes algún tipo de impacto físico en el cuerpo después de operarte a corazón abierto. Mira, este año he estado en el Everest, ¿vale? Aquí os lo pongo. He estado en el campo base del Everest, he estado a muchísima altura. Estamos hablando que ese campo base creo que estaba a 5.200 metros. Ningún tipo de problema, ¿vale? Mi corazón se comportaba mejor que los que habían allí. Habían allí muchos chinos que se ahogaban, tenían que llevar oxígeno y tal, y yo no tenía absolutamente ningún tipo de problema. Es decir, físicamente, totalmente magnífico. Si tuviera que resumir este segundo año de alguna manera, en diferencia con el primero, es que este ha sido el año en que me he olvidado que me he operado. Eso es muy interesante, porque si vais a otros vídeos de internet de gente que ha tenido operación a corazón abierto, siempre lo llevan como una losa, ¿no? Como algo que llevan con ellos, como, ¡buah! He vuelto a hacer vida normal, puedo estar bien, no sé qué. Y tú notas que ese tipo o esa tipa es diferente, ¿no? No es la misma persona, ¿no? En mi caso, os puedo asegurar de que me he olvidado de la operación. Este ha sido el año en que simplemente me he olvidado. De hecho, es muy curioso, no sé si lo vais siguiendo en el canal, mucha gente se une al canal por la parte de viajes que hago, por la parte de baile,
Y cuando bajan abajo, hacen un scroll abajo, dicen, wow, te has operado a corazón abierto. Es una playlist que tengo de la operación, que supongo que como habéis llegado a este vídeo. Y pienso yo, anda, es verdad, no me acordaba. Y estamos hablando de que hace 24 meses, no hace 10 años ni 15. Simplemente no me acuerdo porque no hay ningún tipo de secuela. Incluso a veces cuando me levanto por la mañana y me miro la cicatriz, me asombro, digo, ah, mira, es verdad. Estaba, estaba ahí. ¿Vale? ¿Qué más? Este año ha sido interesante desde un punto de vista personal, ¿vale? Me han pasado muchas cosas, buenas y malas, sorpresas que no me esperaba desde un punto de vista personal. Lo que os vengo a decir es que ha sido un poquito estresante, ¿vale? Ha habido situaciones de estrés, ha habido ansiedad por temas personales, no por nada relacionado con la operación. Y no he notado ninguna diferencia con cómo hubiera lidiado mi corazón antes de la operación. No he notado taquicardia, no he notado nada por el estilo, ¿vale? Que sepáis que lo que os pase en la vida os va a pasar igualmente y el hecho de que estéis operados o no, pues no va a afectar para recuperaros para bien o para mal. Pero bueno, cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. Así que bueno, en ese aspecto ha sido interesante. Para que os hagáis una idea, mis pulsaciones en reposo están en 57, 58. O sea, y cuando pasé esas épocas de tanta ansiedad, tal vez subieron a 61. Con lo cual, pues, ¿qué queréis que os diga? Eso no te afecta para nada el hecho de haberte operado del corazón. Tonterías que he estado notando en este último año, y os vais a reír, pero tal vez os pase, si os pasa lo ponéis en los comentarios. Es que sudo más. O sea, cuando hago ejercicio, sudo más que antes. Antes sudaba menos, de hecho me costaba muchísimo sudar, y ahora sudo más. que me resulta súper súper curioso, ¿no? Súper gracioso. Digo, ¿por qué sudo más? No me canso más, pero sin embargo, pues sudo un poquito más que antes. En fin, interesante. Otra cosa que sí que he notado, que creo que hice un vídeo al respecto y es una cosa que corre mucho por internet, es lo que le llaman el pump head, ¿vale? Pensad que cuando nos operan, nos ponen la máquina de bypass, ¿vale? Nos sacan la sangre de un brazo, nos la introducen por el otro, y esa máquina, mientras está el corazón y los pulmones parados, no es perfecta, ¿vale? Y se cree que crea unas pequeñas embolias, unos pequeños strokes en el cerebro por las bolitas de oxígeno que se acumulan. Y eso tiene un impacto en la memoria a corto plazo en la gente que hemos tenido operaciones a corazón abierto. Y es cierto, yo realmente en el trabajo a veces me cuesta y se me olvidan las cosas más que antes. También podría ser la edad, que me hago mayor. Pero bueno, es una cosa que está ahí y que bueno, si lo queréis comentar o si os pasa, pues que sepáis que no estáis solos. ¿Cómo lo hago para luchar contra ello? Pues lo que os comentaba, estudiando. Bueno, como lo que viste en el anterior vídeo, he seguido estudiando chino, ya no estoy en el HSK 1, estoy en el HSK 2 y bueno, va bien para la cabeza. Otros ejercicios que recomiendan para lo que sería la memoria y el pump head es la lectura y videojuegos. Y entonces, bueno, pues he vuelto a leer y quieras que no, pues te ayuda un poquito a potenciar la memoria. Pero sí que lo noto, la memoria a corto plazo es lo que sí que me noto que me ha afectado. Pero bueno, ahí estamos, por lo menos estamos vivos, que es lo que importa, y nada más está afectado. Y no es muy dramático, ¿vale? No es muy dramático. Y en fin, pues es que tampoco sé qué más decir. Si me queréis hacer preguntas, ahí abajo las podéis dejar en los comentarios, sabéis que siempre respondo. Simplemente eso, ha sido un año más donde no recuerdo que me hayan operado. Es una cosa que no está ya ni presente en mi vida. Cuando lo pienso, pues digo, hostia, es verdad que tuve esa operación, pero no me ha dejado ningún tipo de trauma, no es que lo esté pensando constantemente de mi corazón, me lo han tocado, no sé qué. De hecho, sinceramente, me fío más que me toque el corazón el cirujano que más de una mujer que corre por ahí. Así que, perfecto, no deja ningún tipo de trauma psicológico, es una cosa que dejas atrás, no te importa para nada, vuelves a hacer vida normal, incluso mejor, porque la válvula se supone que funciona mejor, así que se supone que estaré un poco mejor y en fin, simplemente dejaros este mensaje para mi segundo aniversario que oye, que no solo que la vida sigue, sino que la vida sigue igual
o mejor que después de la operación. La operación es algo que pasa un corto periodo de tiempo, te deja una cicatriz que te la tienes que ver para acordarte y que no te deja ningún tipo de efecto secundario ni nada. O sea, de hecho, no sé ni para qué estoy haciendo el vídeo, porque es que estoy totalmente bien. Pero un mensaje de esperanza para todos y todas, aunque hay más hombres que se operan de corazón de mujeres, pero para todos y todas, un mensaje de esperanza que no, que los años van pasando y simplemente es algo que pasa. Te ha tocado que te operen del corazón, te operan, sale bien y sigues con tu vida sin ningún tipo de problema. Así que, en fin, feliz aniversario a mí mismo, feliz 2 años y supongo que a los 3 pues haré otro vídeo, pero la verdad es que tampoco sé muy bien qué decir porque lo que os digo, mm, perfecto, perfecto, sin ningún tipo de problema, siguiendo con mi vida, siguiendo con mi ejercicio físico, siguiendo con mis viajes, siguiendo con mis bailes y esperando a la vida, que la vida sigue y la vida es muy larga. Así que, en fin, un abrazo a todos, un saludo y nada. Los que os vayáis a operar, que sepáis que no hay ningún tipo de problema, que no os va a dejar ningún tipo de secuela si todo sale bien, porque cada persona es un mundo, recordarlo, yo soy una persona que me ha pasado esto y vosotros podríais ser diferentes, pero que sepáis que hay gente como yo por ahí que les ha funcionado perfectamente y que siguen con su vida. Así que nada, un abrazote a todos los que vais a pasar por la operación, fuerzas, que enseguida se olvida y los que ya habéis pasado, pues oye, a seguir adelante, que aquí estamos, que una segunda oportunidad. Poca gente tiene 2 aniversarios al año, ¿vale? Así que nada, un abrazote, seguid viendo el canal y nada, nos vemos pronto. Hasta luego.